Una conversación clara. Con Clara López Obregón. Hoy es nuestra primera conversación clara con Clara López Obregón y nuestro invitado es nada más y nada menos que Jaime Ortiz, quien es un experto en materias de transporte. Asesoró a la Alcaldía Mayor y a la Gobernación de Cundinamarca sobre estas materias durante largos años y es una persona que hoy está liderando el tema en la capital de la República. Jaime, cuéntame, ¿cómo va ese tema de nuestra movilidad en Bogotá? Un placer, Clara. Nuestra ciudad sigue enfrentada a los mismos temas desde hace 20 años. Es el gran debate sobre cómo se debe mover, cómo debe ser el transporte masivo y otra vez estamos debatiendo la realidad que nos plantea esta administración sobre el futuro de la movilidad en Bogotá. Pero cuando yo estaba en la alcaldía, yo me recuerdo que tú traías a colación todo el tiempo los estudios de JICA, que fueron el Plan General de Transporte para Bogotá, que era un mapa para seguir la integración de un modelo con varias modalidades. El metro como el eje estructurante, el Transmilenio que debía alimentar el metro, el sistema de buses para llevar a la gente desde sus barrios al transporte masivo. ¿Qué nos está pasando? Claro, y no solo se hicieron los estudios, sino que se hizo un COMPES, el 2999 del 98, se hicieron unos acuerdos respaldados por el Ministerio de Hacienda y desgraciadamente al salir en ese momento el presidente Samper del Gobierno Nacional, la persona que lo reemplazó, el presidente Pastrana, y el nuevo alcalde de Bogotá decidieron que todo eso que se había acordado, que se había estudiado, no tenía vigencia y fue reemplazado por un modelo que es el modelo que hemos venido soportando los últimos 20 años. O sea, ese era el alcalde Enrique Peñalosa en esa época. Exactamente, el mismo alcalde de hoy. O sea que tenemos reiteradamente un incumplimiento de la planeación técnica y seria hecha por los japoneses en el estudio de JICA, por unas concepciones preconcebidas de una persona que insiste en algo que todo el mundo ha dicho debe ser organizado de una manera un poco más técnica, más seria, más organizada. Claro, son dos aproximaciones al mismo problema. Y efectivamente, el alcalde Peñalosa decidió que él sabía más que los estudios previos y le vendió a la ciudad la idea de que con buses en la superficie, lo que hoy llamamos Transmilenio, podía resolver el tema del transporte colectivo en Bogotá. Y para nosotros, que habíamos estudiado previamente esto, no es así. Hoy es evidente que la ciudad necesita la multimodalidad y nos lleva a debatir hoy lo que para él está vendiendo como multimodalidad, que no es lo que se había concebido en el plan maestro de los japoneses, ni en el estudio del sistema integrado de transporte masivo, que a propósito lo hicieron Ingetec, Bechtel y Sistra, que son los contratados hoy para decir todo lo contrario. Para hacer todo lo contrario. O sea, eso también pone en cuestión la ética de la técnica, porque ¿cómo así que según el tamaño y el deseo del alcalde y no lo que demandan todos los estudios de movilidad? Por ejemplo, el estudio de Steve Davis, que creo que no hay un modelo mejor para demanda de viajes al interior de la capital de la República. Entonces ahora nos están cambiando el retrato. Cuénteme, ¿cómo es esto? Y yo cuando salí de la alcaldía, lo que se necesitaba en Bogotá era un metro de manera urgente en todo el corredor oriental de la capital de la República, que estaba colapsando, porque obviamente la Caracas con el Transmilenio no da, la séptima no era un complemento suficiente y se necesitaba arrancar rápido el metro para poderle dar cabida a todos los viajes del corredor oriental, que entiendo en ese estudio en 2011 nos proyectaban para hoy unos 60.000 viajes hora sentido. Claro, sucedió exactamente lo contrario. Y hoy estamos ante una situación aún más grave de la que pudimos haber estado en el año 2000. Y la razón es que esta administración ha recolectado de distintas fuentes la no despreciable suma de más de 30 billones de pesos para construir más Transmilenio, cuando la primera línea está costando cerca de 15. Porque es que definitivamente lo que se pretende consolidar es que Transmilenio sea la estructura del sistema integrado, cuando
lo que nos han indicado los técnicos, lo que nos muestra la experiencia internacional, es que la estructura tiene que ser una red fuerte de metro. Y desgraciadamente no hemos empezado por el principio. Y estamos hoy vendiendo la idea de un metro, que yo lo llamo un transmitren, que no es estructural al sistema, sino accesorio, y lo cual nos va a meter a Bogotá y nos va a meter a todos en una realidad que además, desde el punto de vista urbanístico, ambiental y arquitectónico, es un desastre, porque es que un puente, un viaducto de más de 20 kilómetros a lo largo de la avenida Caracas y la avenida 1 de Mayo es destruir la poca ciudad que tenemos. No, y además que uno mira el tamaño de ese, ¿cómo le llama? Transmimetro. O sea, un Transmilenio elevado. Sí. Son 35.000 pasajeros hora sentido, que es como menos de la mitad de lo que transporta un metro pesado como el que estaba previsto para la capital de la República. Sinceramente uno se preocupa que la técnica esté al servicio del burgomaestre y no el burgomaestre al servicio de la técnica, como él lo grita a los cuatro vientos, que él no debe hacer lo que pide la ciudadanía, sino hacer lo que dicta la técnica, pero parece que la técnica la dicta él. Pues las cifras del inicio de los dos sistemas de metro sí tienen una gran diferencia y es menor la elevada en relación al subterráneo, pero en el largo plazo también, porque este corredor necesita por lo menos 80.000 pasajeros hora en cada sentido. Y el tren elevado que están planteando nos llega a unos 65, razón por la cual tenemos que seguir con un Transmilenio en la Séptima y un Transmilenio en la Caracas. Son demasiados proyectos para resolver un solo problema. Y cuénteme una cosa, ¿cómo va uno a construir el metro sobre la Caracas que hoy transportas 45.000 pasajeros hora sentido, mientras se construye el metro? ¿Qué va a pasar con el Transmilenio? Yo creo que ahí estamos en vamos a ver una crisis de movilidad, pero lo de hoy es nada comparado a lo que se puede presentar. Estoy totalmente de acuerdo. Es que en lugar de estar realizando un solo proyecto de gran capacidad subterráneo en la carrera 13 y en la carrera 11, hablando del borde oriental de la ciudad, vamos a destruir primero vamos a destruir la Caracas, vamos a construir un Transmilenio por la Séptima, vamos a construir el Transmitren elevado y tenemos que volver a hacer la Caracas. Entonces, en el tiempo... O sea, son cuatro. Además, porque la Caracas hay que volverla a hacer, porque nunca quedó bien hecha. Yo me recuerdo las famosas losas, que tuvimos tal tragedia durante la época que fui alcaldesa, dramático. Tocaba por las noches, todas las noches, tratar de parchar lo que había quedado mal hecho en esa vía que era la de Mostrar del Transmilenio de Bogotá. Entonces, si lo ponemos en el tiempo, no se pueden construir simultáneamente los tres proyectos. Entonces vamos a estar enfrentando unas crisis y un muy largo tiempo para resolverla. Bueno, y cuénteme una cosa, esto de la carrera séptima, pues es la tapa. Vamos a hacer Transmilenio en la Séptima, nuevo Transmilenio en la Caracas y metro en la Caracas, y todo está planeado para hacerlo más o menos al mismo tiempo, ¿o cómo va a funcionar? No, la verdad es que ese cronograma no lo conocemos, no lo conoce nadie, pero hemos visto y oído las versiones por las cuales se está hablando de la carrera séptima. Y lo de la carrera séptima, lo que se dice es que va a suplir en parte la demanda que se va a tener que desplazar de la Caracas, pero eso no es real, porque la carrera séptima, a la que sea de paso decirle que le van a invertir a hoy 2 billones y medio, no aumenta la capacidad actual de transporte colectivo en la séptima, sino en 4.000 pasajeros hora, porque hoy se mueven 18.000 y va a quedar con una capacidad de 22.000. Entonces, o sea que por 4.000 pasajeros adicionales vamos a meter 2,5 billones de pesos que le servirían mucho al metro para hacerlo del tamaño que se necesita, ¿o no? Estoy absolutamente de acuerdo, y además no va a resolver ningún problema, porque es que con 22.000 pasajeros usted no puede absorber ningún traslado de demanda de la Caracas. Entonces yo sí creo que estamos enfrentando las cosas al revés, y Bogotá tiene que devolverse hacia una concepción original que se tuvo, en donde la estructura y las grandes inversiones iniciales deben ser en la red metro, y los buses
en carril exclusivo o no en carril exclusivo, son complementarios de esa red. Mientras no cambiemos las prioridades, Bogotá es decir, va para un colapso total. Pues eso es dramático. Y pasando a otro tema, tal vez de otra naturaleza, pero que ha preocupado mucho a los bogotanos, porque también allá se ve algo extraño. Están empezando a talar los árboles de los parques tradicionales de la capital de la República, empezando con el hoy llamado Parque del Virrey, que cuando yo era chiquita era la zona verde de la calle 87, que fue parte de las urbanizaciones originales del norte de Bogotá de los años 50, que preveían mucha zona verde, mucho parque, pero que ahora veo que el alcalde decidió que ese parque lo había hecho él, entonces que no tenía que preguntarle a nadie para cortar los árboles. ¿Eso cómo es? Y usted y yo tenemos bastante que contar, porque usted y yo primero jugamos fútbol. Yo no sé si usted fútbol, pero yo sí. Claro que sí. En la zona verde de la 87. Claro que sí, desde muy chiquitos. Y vimos ¿sí? crecer los árboles. Y sembramos bastantes. Y usted se acuerda cuando un alcalde de no muy grata recordación decidió, después de haber modificado el sentido de la carrera 11 y la carrera 15. La 15 que la volvieron de un solo sentido. Entonces el paso siguiente era construir unos puentes sobre la carrera 13, la carrera 18 y la carrera 10ª para dar paso al tráfico a través de los barrios. Y usted y yo impedimos con un grupo grande de ciudadanos que ese horror se sucediera. Sí, y además es que me recuerdo muchísimo porque ya llegaron las máquinas, nos tocó acostarnos en el camino. Incluso personas de mucha alcurnia acabaron en una jaula de la policía que me tocó ir con el concejal Carlos Romero a ver si los soltaban. ¿Sí se acuerda? Reinaldo Kling y Jaime Ortiz, presos por defender la carrera 15 y los árboles que estábamos sembrando en el Parque del Virrey. Organizarle el entierro de la 15 al alcalde. Nos mandaron unas jaulas y una cantidad de esmal y nos guardaron y usted nos sacó de esa jaula. Sí, me acuerdo. Pero fíjese usted cómo da de vueltas la vida. A mí me parece que Bocus tenía mucha razón cuando decía que había que construir sobre lo construido. Y parte de eso, aparte de reconocer que entra un alcalde, deja su huella, sigue el próximo y puede volver el mismo alcalde, pero no por eso puede apropiarse de todo lo de Bogotá como si fuera su patio trasero. Yo me recuerdo muchísimo una extraordinaria mujer norteamericana, Jane Smith de Garcés, que era la madre de una compañera mía del Colegio Nueva Granada, que organizó el corte del césped del entonces Zona Verde de la 87, que después se le puso el nombre del Parque del Virrey. ¿Qué nombre tan ventejoliero, ¿no? Sí, además. ¿Cuál virrey? ¿Cuál virrey? Estamos volviendo como siempre, ¿no? Le suena más elegante, pero la Zona Verde de la 87 fue cuidada por los vecinos durante muchos años y fue prevista en la urbanización original. Así es que al alcalde Peñalosa decirle, se reconoce que él cuando llegó a la alcaldía siguió cortando el pasto, le puso unos columpios o unas barras para hacer ejercicio, pero ese parque de la comunidad merece que sea consultada la comunidad porque lo ha protegido, lo ha defendido, incluso con movilizaciones ciudadanas de esas minorías de ciudadanos que no le parecen gustar al alcalde porque representan intereses reales de las comunidades que viven y sienten su ciudad. Es así, Clara. Yo creo que este es un nuevo momento en donde estamos viendo lo que nos quedó del civismo después de que lo privatizaron. Porque el civismo fue víctima de otro alcalde que lo privatizó y le cambió de nombre. Pero hoy estamos viendo una cantidad de personas y comunidades reaccionando ante lo que es evidente para ellos no está caminando por el camino que debe ser. Jaime, qué grato conversar temas de ciudad, temas de Bogotá. Pienso que esta tiene que ser la primera de muchas y de verdad que quiero convidarlos muy pronto a una nueva conversación clara con Clara López Obregón. Una conversación clara con Clara López Obregón.